mental es real. Hola, buenas tardes. Espero que todos me escuchen bien. Es un placer estar aquí en este panel de FIS Week. Va a ser un debate de un tema muy interesante, especialmente cuando pensamos en la salud hoy en día. Y es un honor tener la oportunidad de moderar un tema tan interesante que es el tema de la salud mental. Ya nos presentaron, de cierta manera. Tenemos aquí a Natalia Pereira, yo soy Litisa Bernardes y tenemos a Felipe Fernández. Vamos a pedirle a los colegas que digan su nombre y cómo se sienten por estar aquí. Nosotros queremos ayudar a las personas a que vivan de forma más sana. Antes pensábamos en un cuerpo sano, pero sabemos que una mente sana también marca la diferencia. Y también tenemos el valor de la compasión como empresa. Entonces, compasión y salud mental van mano a mano. Es un honor realmente poder hablar con ustedes. Voy a pedirle a Felipe que nos diga cómo se siente Natalia también, y después entramos en nuestro debate. Estamos aquí también para contestar preguntas. Sé que es un tema muy importante, entonces por favor manden sus preguntas que vamos a hacerlas en cuanto podamos. Felipe. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí en este evento con todos ustedes. Es mi primer evento de alto nivel. Estoy muy contento, es una sensación muy positiva. Y hablar de salud mental es algo totalmente necesario, algo que realmente ha mostrado más lo importante que es, ¿no? Tener este tipo de salud. Y también está el tema de la compasión, de la empatía y darle espacio a los profesionales de la salud y la gente que lo necesita. Así que estoy muy contento de participar en el evento. Muchas gracias. Natalia, ¿y tú? Litza, es un placer también para mí, es un honor realmente que me hayan invitado. Como psicóloga y profesional de la salud mental, este tema para mí es muy querido. Y especialmente en este contexto que estamos viviendo, si pensamos en el aquí y el ahora, en la pandemia y en la movilización social, ¿no? Este tema es cada vez más intenso, más fuerte, y Amil realmente ha estado hablando de la necesidad de cuidar la salud mental y mantener, ¿no?, la salud mental y prevenir enfermedades. Es algo realmente muy importante para mí como profesional, y también es muy importante para la sociedad, ¿no? Y por eso estoy tan contenta de estar aquí contribuyendo a este debate. Espero que sea un excelente debate. Muchas gracias, Natalia. Sí, lo será. Ya por lo que me dijeron, creo que podemos empezar a hablar de algunos temas. Hablamos mucho de la salud mental, es muy relevante ahora, pero voy a hablar contigo, Felipe, primero. Sentimos que ha empeorado, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? ¿Podrías compartir con nosotros un poco cuáles son ciertos comportamientos que ustedes técnicos que conocen el tema están viendo en la sociedad? O sea, ¿qué está presentando la sociedad? ¿Qué hace que la salud mental sea tan relevante? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Qué señales mostramos de que se empeoró nuestra salud mental?
Y luego tenemos el tema de la pandemia. ¿Hasta qué punto contribuyó la pandemia a todo esto? Felipe. Bueno, sí, nosotros buscamos mucho la perfección en nuestras actividades, en nuestro día a día. Hoy en día estamos más con ese tema del inmediatismo. Queremos tener nuestras necesidades satisfechas inmediatamente. Hablemos de Brasil. Aquí tenemos que trabajar, hacer actividades, trabajar la familia. Hay mucha gente últimamente, cuando hablamos de la pandemia y un poco antes de la pandemia y durante, o sea, hay gente que es responsable por muchas tareas y esa persona puede buscar la perfección. Hay una intolerancia hoy en día a la incertidumbre. Y cuando hablamos en el contexto de pandemia, de prepandemia y pospandemia, es una incertidumbre muy grande. No sabemos qué se viene, no sabemos cómo readaptarnos a ciertas actividades diarias. Las pérdidas funcionales del día a día, el trabajo. A veces hay que ir al trabajo y uno a veces no tiene la condición de ir. Todo esto está interfiriendo en la ansiedad. O sea, uno quiere las cosas, pero no logra tenerlas porque el día a día está muy, muy lleno, muy apurado. El hábito del sueño también se altera cada vez más, también el patrón de alimentos, las actividades diarias están interfiriendo cada vez más en el día a día. Entonces se convierte en un comportamiento automático. Es común que la gente diga, ah, sí, yo me estreso todos los días, pero es algo común, normal, o sea, en el tránsito, por ejemplo, en el tráfico. Es un estrés hoy, es un estrés mañana y bueno, empieza a convertirse en una bola de nieve y aumenta y aumenta hasta que uno tiene un comportamiento más agresivo, no físicamente necesariamente, pero verbalmente. Y todo eso yo suelo decir que el estrés interfiere y se contagia. Entonces, si yo estoy estresado en casa, por ejemplo, y la otra persona también se estresa y eso se va como fortaleciendo cada vez más, intensificando cada vez más. Si hay falta de comunicación asertiva, todo eso se convierte en un comportamiento automático y eso ha aumentado cada vez más el estrés y fortalecido por señales de burnout, que es una carga excesiva, ¿no? De trabajo. Hoy lo vemos muchísimo eso en el día a día laboral. Eso también puede interferir en el comportamiento. Por eso es importante buscar profesionales que puedan ayudarnos. Y también profesionales que puedan percibir estos comportamientos en nosotros y estar atentos. O sea, y que no se vea buscar a un psicólogo como algo malo, sino algo positivo, como cuando uno va a hacerse exámenes de rutina o va a buscar a un neurólogo, un cardiólogo, ¿no? Uno también tiene que ver al psicólogo como algo normal. Sí, has entrado en un camino que me gustó mucho. Me gustaría hacer una correlación entre cuerpo, mente, salud mental, física. Mencionaste la perfección. Natalia, hablamos de perfección, de idealización, de una sociedad que quiere estar bien. Capaz la dinámica de las redes sociales nos hace pensar que necesitamos todo esto. Y muchas veces esto nos provoca sufrimiento. Natalia, ¿hay una correlación entre salud mental y sufrimiento y hasta qué punto? Qué interesante la pregunta. Pensando en lo que dijo Felipe, eh, para contribuir a lo que dijo él mencionó cosas bastante esenciales que tienen que ver con esos factores determinantes sociales, o sea, cuánto estar en la sociedad nos afecta de manera positiva o negativa. La propia construcción social contribuye a que el sufrimiento también cambie de fase, o sea, el sufrimiento de hace décadas
tenía un aspecto que no tiene hoy. Hoy sufrimos por otros temas. Y eso también coincide con el momento que estamos viviendo. Entonces, eso que mencionas de pasar por la pandemia, lo que dijo Felipe también sobre el estrés del día a día, todo eso muestra cómo la salud mental no puede ser entendida sin el contexto. O sea, tenemos que ver el contexto, considerar todos los factores determinantes en ese contexto que están interfiriendo e impactando la salud mental. O sea que lo que has dicho es perfecto. Ese tema del sufrimiento es a menudo confundido. Por ejemplo, voy a intentar simplificar un poco para que no entremos en una conversación tan epistemológica o conceptual. Voy a tratar de traerlo al campo práctico para poder reflexionar sobre eso y para que las personas que no son del área también puedan reflexionar sobre el tema. Por ejemplo, la sensación de dolor, de angustia, de tristeza, esas sensaciones, esos sentimientos son inherentes a la condición humana por el simple hecho de ser humanos y de estar en un contexto de sociedad, ya somos vulnerables a sentir sensaciones y pueden ser cosas más positivas que nos agradan, nos interesan, pero también tenemos sensaciones y sentimientos que tienen que ver como que son más negativos según nosotros, dolor, tristeza, frustración, angustia, todo eso es inevitable. Nosotros no podemos no sentir esas sensaciones, o sea, son parte de nuestra naturaleza humana. Y también yo diría que son sensaciones y sentimientos necesarios para desarrollar nuestro psiquismo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una situación difícil, complicada, que nos provoca dolor, sufrimiento, ahí es en esas situaciones donde desarrollamos herramientas para poder superar lo que estamos pasando. Nos desarrollamos. Como psicóloga, mucha gente me habla de ese tipo de temas. O sea, estos momentos nos permiten encontrar otras estrategias, otras percepciones de uno y del mundo. Entonces, esas sensaciones y sentimientos son realmente inevitables. Nosotros necesitamos, por lo que dijo Felipe del control, nosotros tendemos a creer que vamos a poder controlar hasta lo que sentimos. Y no, no es así, no lo vamos a lograr. Podemos desarrollar estrategias para manejar lo que sentimos, pero ese control no lo podemos tener. No sería sano tampoco si pudiéramos alcanzar ese tipo de control. Entonces el dolor, la tristeza, la angustia, esos sentimientos están ahí. Pero hay una diferencia entre esos sentimientos y el sufrimiento en sí. El sufrimiento es cuando nos quedamos estancados en una sensación, es cuando sentimos dolor y solo podemos sentir dolor, es cuando no encontramos una salida al dolor. Y con determinada frecuencia e intensidad, eso se puede transformar en un sufrimiento que a su vez también, o sea, ¿cuánto impacta eso a la persona en su día a día, en su funcionalidad del día a día? O sea, todo eso se puede convertir en una enfermedad mental. Entonces, todos tenemos sensaciones, sentimientos comunes. No es porque, o sea, no porque hoy esté triste quiere decir que yo esté deprimida. Hay mucha gente que se confunde con esas palabras y esos términos. Todos sentimos tristeza, pero la depresión no. La depresión es cuando la tristeza se convirtió en un sufrimiento que impactó o sea, en gran dimensión a esa persona y no tiene las herramientas para poder superar eso, el manejar ese sufrimiento en ese momento. En otro momento puede llegar a tener las herramientas, pero en ese momento no las tenía. ¿Y qué pasa? Se enferma la persona. Entonces el sufrimiento tiene que ver con la salud mental, sin duda. Cuando no logramos elaborar estrategias y herramientas, podemos enfermarnos. Y hoy en día, y solo para cerrar, porque yo sé que hablo mucho y quiero dejar que hable mi compañero Felipe también, pero hoy en día el sufrimiento
va creando, o sea, vamos teniendo nuevas formas de sufrimiento y tiene que ver con esta sociedad contemporánea en la que vivimos y los cambios sociales que vimos. Por ejemplo, la idea de la perfección que Alicia mencionó al principio. O sea, nosotros estamos viviendo un contexto donde lo perfecto es distinto a lo que teníamos antes. Y esa idea de la perfección, ese ideal, nos impone una exigencia social en términos de nuestra apariencia, o sea, cómo nos vestimos, cómo es nuestro cuerpo. Hay algo que es socialmente aceptado y nosotros tenemos que encajarnos en eso. El éxito profesional también, por ejemplo, nosotros creamos como un ideal de lo que es el éxito profesional y uno intenta encajarse en eso. Y muchas veces todo eso no es algo que se alcance realmente, que se pueda alcanzar. O sea, estamos proyectando a un superhumano que es perfecto en su apariencia, en su profesión, en su vida personal, en su inteligencia. Y tal vez eso realmente no es posible alcanzarlo siendo un ser humano con incertidumbres, inseguridades y demás. Entonces, esa idea, esa figura idealizada, realmente no considera que existe el dolor, la frustración, o sea, no hay espacio para el sufrimiento en ese superhumano. Claro, es un territorio del, que entra en todos los ámbitos de la vida y realmente nos puede hacer que nos sintamos como estancados, ¿no? Y pensamos en el sufrimiento como estancados, no puedo salir de esto, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer a Felipe ahora. Felipe, ¿será que podemos percibirlo antes? O sea, se habla mucho de conocerse a uno mismo. ¿Cómo es que el autoconocimiento podría ayudarnos? ¿Cómo puede ser una herramienta, ¿no? Para manejar esos síntomas? ¿Cómo es que el autoconocimiento puede ayudarme? ¿Cómo puede ayudarme a entenderme como individuo en todo ese contexto? ¿Ayuda con los síntomas el autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento son habilidades que tiene el sujeto, un conjunto de habilidades para poder lidiar con ciertas situaciones. Así que este proceso de integralidad, o sea, que las personas consideran que ser perfecto es ser íntegro o integral, no, a pesar de las dificultades, reconocer las limitaciones en el día a día, tipo, ay no, esto yo aquí no lo puedo hacer, esto para mí es difícil, eso no es señal de debilidad. Y tiene que ver con lo que dice la gente, el tema cultural, especialmente en nuestro mundo machista. O sea, el hombre no puede sentir dolor, no puede llorar, no puede ser débil. Entonces, ese reconocimiento de emociones, de actividades y de puntos fuertes, ¿no? Y potencial como ser humano. O sea, hay como una fragilidad. Reconocer esa fragilidad, qué habilidades podemos, por ejemplo, entender que tenemos que tener en el ambiente laboral. Yo no puedo estar hasta las 8 de la noche trabajando porque estoy muy cansado. O sea, reconocer ese tipo de limitaciones es muy importante, reconocer el cansancio, eso ya es un comienzo. Y en las relaciones es igual, una relación social, nosotros necesitamos las relaciones sociales, somos seres sociales, tenemos que entender ese, a decir no y que podemos decir no. O, por ejemplo, la importancia del no, de decir no, ya es un autoconocimiento, es una forma de conocer nuestras limitaciones. Por lo tanto, es importante reservar un tiempo en el día a día y luego poner en el papel, de hecho, cómo fue el día, cuáles son las limitaciones, qué ha logrado, de hecho, realmente concluir en su día, cuáles fueron las barreras que no fueron posible cumplir.
o algo de aquella expectativa, algo que activa la frustración, algo que sería de esta forma y no fue. Ya era un sentimiento de tristeza, que ya no tenemos control de las emociones. Tener este control en primer lugar, el control total de las emociones, eso es imposible. Somos seres humanos realmente, y poner en el papel las limitaciones. ¿Qué hago? Y porque esto interfiere en el rendimiento, en el trabajo, en la familia. Es decir, mi familia dice que realmente estoy muy ansioso, muy estresado en el día a día, o no tengo ganas de salir los fines de semana, de hacer mis actividades de ocio. Es decir, poner eso en el papel, buscar una situación específica que ha sucedido, un sentimiento que sentí en aquel momento, porque cuando se pone en el papel, por ejemplo, uno ve y es diferente a pensar y que esto cambie en el día a día. A veces esto nos ayuda mucho en la comprensión realmente de este autoconocimiento realmente. El cerebro registra esto y que es responsable de las emociones, los comportamientos, la memoria. Este mismo día, todos los días, este mismo horario, considero, por ejemplo, bueno, pues qué semana horrible. ¿Será que la semana fue horrible o aquel momento específico? ¿Qué hizo mi semana, digamos, ante mi pensamiento, por ejemplo? Que fuera mala la semana, es decir, tener ese comportamiento de alto monitoreo, es decir, este alto monitoreo es importante tanto de las respuestas fisiológicas, aquella atención plena, es importante tener esta atención plena del cuerpo, de los comportamientos del día a día, porque todo es tan intenso. A los 18 tiene que estar en la universidad, a los 20 y pico tiene que tener novio, y después con no sé qué, con 30 años tiene que casarse, después tener hijos, no sé qué. Es una perfección que nos impone, que a veces uno deja de tener la autocomprensión de sus propios comportamientos y se queda bajo el control de lo externo, del entorno, de hecho. Que mi jefe iba a pensar, y fue una barrera muy grande. Y los miedos, las frustraciones, eso todo es muy importante para seguir adelante, una vida con más calidad realmente. Por eso es importante realmente ese seguimiento psicológico, y para que pueda auxiliar y luego crear nuevas estrategias para este reconocimiento, las habilidades, y luego comprender realmente a uno mismo en primer lugar. Es más fácil comprender el otro, digamos, el comportamiento del otro en primer lugar, y luego reconocer el comportamiento del otro que el de uno mismo. Y esto es muy natural. Por eso que los psicólogos deben también hacer sus supervisiones, ¿verdad? Y esta es la importancia, así leer el otro y luego intentar entender al otro, luego construir una historia sobre el otro. Siempre parece un camino más fácil para nosotros, ¿verdad? Que el del alto espejo realmente. Yo voy a pensar en otro camino, Natalia, ahora, en otro tema. Es algo de generación. La salud mental es un tema específico de una franja etaria. Hoy día, en el contexto en el que estamos, nosotros ya tenemos, digamos, desde las edades más tempranas, alguien podemos decir que está más preparado para esto. ¿Qué observan ustedes sobre este tema de generación al manejar este tema de la salud mental, Natalia? Es interesante su pregunta, porque sería como si nosotros paráramos para pensar qué hace cada recorte etario de la población para que sufra. Y si hay alguien que sufre más, si hay una franja etaria que sufre más, no logramos restringir esto en una franja etaria, a una clase social. No se puede decir que solo personas jóvenes sufren, o por encima de los 50 años.
No podemos decir eso, el sufrimiento está para todos en distintos grados del desarrollo humano, en diferentes etapas del desarrollo humano. Y eso también se refleja cuando nosotros observamos los números de enfermos, de diagnósticos en salud. Y esto está para todas las franjas etarias. Sin embargo, nosotros sabemos por la literatura también que las mujeres jóvenes adultas de una clase socioeconómica un poco más baja son las más vulnerables a, a enfermarse. Entonces serían mujeres jóvenes adultas de esta franja social más baja son las que se enferman. Y en un programa de salud mental 360 de AMIR que asiste a personas con trastornos mentales graves de alta complejidad persistentes a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos un predominio del sexo femenino también. Entre los 5.000 beneficiarios, el 71% son mujeres. Eso tiene mucho que ver de las mujeres que buscan más ayuda muchas veces y además por todas las vulnerabilidades de nuestro género que nos pone en esta situación de mayor posibilidad de enfermarse. Y vemos más o menos una franja de los 40, 41 años. Y este corte de generación, nosotros vemos que tenemos una actuación, un recorte que clama por ayuda de una manera más clara, que serían, digamos, los niños y los adolescentes. Este público infanto-juvenil, nosotros hemos visto un aumento impactante de los trastornos mentales y también hemos acompañado la literatura que refleja sobre el tema. Muchas veces nosotros atendemos a niños, adolescentes, en momentos de crisis de salud, con intentos de suicidio, automutilación, de una manera más prevalente que hace años. Y esto cuando nosotros pensamos en los recortes de generación, me hace pensar en esto. Es decir, a lo mejor este recorte, digamos, más necesario para pensar en este momento sea, digamos, para estos casos de niños y adolescentes siempre sin desconsiderar, claro, el perfil promedio de la población, que son los jóvenes adultos. Y que la pandemia, a lo mejor repetimos alguna cosa de lo que ya se ha hablado, sin embargo, la pandemia tiene mucho que ver con el impacto en nuestra salud mental en la actualidad y luego en el porvenir para que podamos ahí seguir tratando estos impactos, porque la pandemia ha provocado un aislamiento social. Utilizamos mucho este término durante la pandemia. No era un aislamiento, sin embargo, era una distancia física. La gente no podía estar cerca las unas de las otras. Utilizamos este eslogan de quédese en casa para combatir al virus. Y esto estaba un poco confundido en la cabeza de la gente. Nuestra generación no había vivenciado esto antes y aprendemos, claro, en la práctica. ¿Qué hicimos? Muchos realmente se aislaron y pararon de alimentar las relaciones sociales que tenían antes. Y esto hizo realmente con que estas personas, los niños y adolescentes también, ya no tuvieran espacios de sociabilización en las escuelas, en las urbanizaciones, en la calle. Y esto pasó para una socialización basada en la tele, en el móvil y en todas las posibilidades tecnológicas que tenemos en la actualidad. Eso es positivo. Bueno, pues claro, porque estos niños necesitaban liberar la energía en algún tipo de herramienta que posibilita este cambio. Sin embargo, el cambio que hacemos por la pantalla, como hacemos ahora, es muy diferente a un intercambio presencial. Tenemos muchas pérdidas aún más cuando nosotros pensamos en el afecto realmente, porque claro, nosotros vemos que si
si me cuenta una historia ahora, a lo mejor pueda sentir de una manera y de una manera diferente, por ejemplo, si estuviéramos ahí en persona. Entonces el afecto, este intercambio, las relaciones, las conexiones interpersonales son diferentes y para los niños y los adolescentes, ellos perdieron estas relaciones afectuosas durante la pandemia y esto puede ser uno de los ingredientes, factores que hoy acelera, digamos, esta curva de diagnóstico en salud mental en los niños y adolescentes. Y claro, nosotros podemos pensar y hablar del proceso diagnóstico. Hoy nosotros tenemos también, es muy común esta generación mayor, digamos, de los padres de esos niños, el bajo umbral para la frustración, para la inadecuación en el sentido de que si mi hijo no hizo esto porque el hijo del vecino lo hizo, bueno, tiene algo. Y entonces lo llevaré al psicólogo porque tiene algún problema. Eso es. Huye de lo que se ha trazado, digamos, en este psiquismo, en la fantasía de la persona como perfecto. Si mi hijo no alcanza esto, no responde a esto, muy probablemente tiene algún problema y lo llevaría al psicólogo. Y entonces esta búsqueda siempre por un diagnóstico es como si bueno, si no está en la cajita de lo perfecto, tiene que estar en otra cajita o tiene que estar dentro de la cajita de otra necesidad. Y debemos recordarnos que somos personas diferentes, somos personas singulares y esta singularidad hoy día ha sido muy olvidada por medio de esos estándares sociales. Bueno, en resumen, toda y cualquier generación sufre mucho y padece de sufrimientos transgeneraciones, que es la psicología usa para hablar del mismo síntoma que pasa de una generación a la otra. Yo suelo sentirme así con este tipo de historia. Mi mamá también es así. Es como si nosotros cargáramos un legado generacional y esto es algo bien interesante pensar en este recorte. Y bueno, realmente eso es lo que hemos hablado, hemos visto que la salud mental es real para todos nosotros, independiente de la franja etaria, género, sexo y recorte social, y eso está ahí para todos. Natalia, Felipe, riquísimo el tema que traen, tanto en el plan individual, de cuando estoy pendiente y la riqueza de entender que esto puede pasar con muchos y con todos y qué interesante cómo nosotros notamos esto. Ahora vamos a los 5 minutos finales. Sin embargo, hay una pregunta que aparece. Yo voy a dejar que Felipe por unos minutos pueda elaborar un poco, hablar un poco de esto, porque con la salud mental viene el término burnout, que se utiliza mucho y se convirtió en un tema de conversaciones. ¿Y qué es el burnout? Aprovechar que tenemos una visión corporativa también, la gente que piensa no tan solo en sus planes individuales, sino en las empresas. ¿Cómo las empresas pueden estar pendientes de esto? Felipe, ¿será que nos puede explicar esto? ¿Cuáles son los síntomas del síndrome burnout? ¿Cómo pueden estar pendientes de esto las empresas? No le escuchamos. Nati, será que puedes empezar hablando sobre burnout, por favor? Sí, burnout sería un agotamiento, digamos, total. Ah, sí, ahora volvió. Él dice que ha tenido unos problemas técnicos. Muy bien, ya está.
Entonces, él dice lo siguiente, que es muy importante incluso para las propias personas, los gestores, los compañeros de trabajo también. Es importante que observen la capacidad, digamos, de actuación de una persona. Bueno, siempre fui muy dedicado, siempre me ha gustado mucho lo que hago. ¿Cómo en un determinado momento, cómo puede ser esto de que en un determinado momento no actúe de la misma manera que antes y que no tenga la misma voluntad que antes? Hay una reducción en la motivación en el día a día de su trabajo, en el tema laboral, digamos, las ganas de hecho de ejecutar determinado trabajo, y esto provoca esta actuación de postergar la actividad. Después contesto el email, después hago el otro, y los compañeros de trabajo a veces piden una ayuda y a veces uno no tiene la misma prontitud. Esto genera una ansiedad muy grande. Y esto empieza mucho con las respuestas fisiológicas del burnout. Entonces, fatiga, siempre cansado, no suelo dormir porque me preocupa lo que cómo va a ser mañana. Mañana tengo varias tareas, tengo muchas cosas pendientes y viene la preocupación excesiva de todo lo que se tiene que hacer. Los latidos cardíacos acelerados, dolores musculares, y que realmente el compañero de trabajo, el gestor, cómo debe estar pendiente de esto. Entonces, a veces, sea para las pequeñas y medianas empresas, cuando alguien tiene esta dificultad laboral durante la pandemia, eso ha pasado mucho. También hemos tenido muchos perjuicios en términos financieros, la dimisión de muchos empleados, acumulación de tarea entre los empleados. Entonces, en primer lugar, pensar en la salud emocional de los colaboradores. Entonces, el profesional o aquel colaborador también es un ser humano, tiene una vida además de su trabajo. Entonces, puede estar pasando por diversas dificultades de la vida y a lo mejor eso puede influir en su trabajo. Esta sobrecarga de este empleado seguramente va a interferir en su función, en su productividad. Y es importante tener esta mirada, observar la integralidad del ser humano, de la persona, del profesional, y observar ahí los valores de la relación entre los equipos, entre los profesionales. Y esto, digamos, una empresa que tiene como idea los valores del ser humano, de la propiedad del ser humano en general, la tendencia es observar los factores de comportamiento y los factores culturales de la empresa. Entonces, es importante tener mucho cuidado. No hace falta ser amigo. Muchos piensan que es ser amigo. No, pero la idea es entender, tener esta empatía que necesita el otro, que el otro necesita este cuidado, y luego buscar en unos 10, 15 minutos, hablar con este colaborador, incluso asuntos, temas aleatorios. Sin embargo, tener este cuidado, la atención con respecto a esto, porque los gestores pasan por los procesos de burnout. Esos trabajos en equipo, los empleados, los gestores, es muy importante esto. Hablar, invitar a profesionales para charlar en la empresa, para hablar de salud mental, para hacer una psicoeducación, luego explicar cómo se podría hacer este cuidado, elaborar proyectos, propuestas en la empresa, a fin de transformar este entorno laboral para que sea más acogedor, no necesariamente como una máquina de producción. Y esto implica también los propios gestores. Y sí, hay resultados, hay una meta diaria y demás, pero hay que ver al ser humano como un todo, porque el ser humano ¿no? Tiene vida como un todo. Así que hay que observar si el empleado no está ejerciendo como antes, si dejó de comunicarse con los compañeros. ¿Será que hay algo ahí con la empresa o será que está pasando por algún momento difícil? Hay que oír, hay que tener la empatía y hacer una escucha activa, validar el sentimiento del compañero y compañera, entrar en contacto con esa parte emocional
del compañero de trabajo, del profesional. Eso es muy, muy importante. La escucha, escuchar más y después dar feedback constructivo y no criticar, ¿no? O sea, en tratar de entender lo que está pasando. Eso es primordial, como cualquier relación humana, la verdad. O sea, es importante tener esa comprensión antes de querer realmente actuar, digamos, para como castigar, ¿no? Interesante lo que has dicho, la escucha activa, ¿no? Y las partes prácticas, claro. Muy interesante lo que has dicho. Este es un tema realmente que entró en nuestra vida de un día para el otro. Para mí fue un panel muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado todos. A Litisa se le está cortando un poco el sonido, por eso está difícil traducirla. A lo largo de la charla ustedes dieron varios consejos de señales, ¿no? Para estar atentos, para poder manejar mejor este tema. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero aprendí muchísimo con ustedes. Muchísimas gracias por hablar de salud mental y bueno, es un tema muy importante porque puede fortalecer a la sociedad. Una vez más, muchísimas gracias, Felipe y Natalia, por estar aquí conmigo y muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias por las preguntas y les deseo una buena tarde. Por favor, sigan la programación de FIS Week. Un abrazo a todos y todas. Adiós.